RC 89.1 Radio y Cadena Radial Costarricense no se hacen responsables por las opiniones emitidas en este programa. Es tiempo de tender la red democrática y mostrar la Costa Rica del futuro hacia la cual debemos caminar. Con ustedes, Jonathan Prendas, aquí por CRC 89.1 Radio. Saludos y muy buenos días. Tengan todos ustedes bienvenidos a un programa muy especial producido con mucho cariño para todos ustedes dentro y fuera de nuestro país que nos siguen en el 89.1 FM para todo Costa Rica y también en plataformas digitales en @CRC 89.1 Radio, @Jonathan Prendas, @Red Democrática. Y el día de hoy en una infinidad de canales adicionales que esperamos sean multiplicados por mucho, porque el tema que tenemos el día de hoy es para que usted tome conciencia. No quiere decir que necesariamente esté pasando algo, pero sí tenemos que estar alertas y si está pasando algo para poder entender cómo pues enfrentarlo, porque Costa Rica somos todos, la democracia en Costa Rica la hacemos entre todos. Y el bienestar y la plenitud que logremos desarrollar y formar es necesario que la hagamos con responsabilidad y con información. El día de hoy tenemos como invitada a una persona que ya estuvo con nosotros, Lea Netzer, comunicadora, es una persona especializada en temas de juventud, en temas de persona, del ser humano, porque hoy vamos a hacer conciencia sobre una problemática que está escondida debajo de la alfombra de muchos hogares y que muchas personas, lamentablemente, niños, en su mayoría, niños, niñas, jóvenes, adolescentes, están sufriendo en silencio, porque no saben qué hacer y cuando lo dicen, a quienes lo dicen, no saben cómo enfrentarlo. Lea nos va a ayudar a entender, comprender y tratar el tema de cómo enfrentar las denuncias de agresión física, sexual, psicológica que dicen los niños, que denuncian los niños y que no siempre son tratadas de la misma forma. Hay mucho que explorar acá y que enfrentar para que haya justicia, para que haya amor, para que haya bienestar en toda nuestra generación menor de edad y que no se cargue con eso más de lo necesario en la vida de cada uno de ellos. Lea, bienvenida a este programa que esta es tu casa, Red Democrática. Hola Jonathan, mucho gusto otra vez de estar por acá, muy agradecida de la invitación y sobre todo del tema que pues hoy vamos a estar abordando, que sin duda es un tema que para mí es una deuda de la sociedad visibilizar, es una deuda con la infancia que debemos realmente activar, no solamente como lo hablábamos la última vez que conversábamos, en el marco de una coyuntura o en el marco de una viralización de X o Y tema, sino que es algo que debemos abordar constantemente y concientizar nuestras familias, nuestros hogares, para que podamos realmente ir a la raíz y no esperar pues tanto tiempo. Así es, Lea, el tiempo es oro, la voz de los niños no hay que ignorarla, no hay que volver la cara, como decía al inicio, no hay que meter el problema debajo de la alfombra. Lamentablemente, este tipo de agresiones no solo se dan dentro del hogar, lamentablemente, sino también en centros educativos, en centros deportivos, a manos de personas que deberían de formar y cuidar a los menores de edad, a las personas menores de edad, a los niños y niñas, y también se da en contextos sociales varios, y sobre esto hay un peso que a veces lamentablemente se pone de culpa de estos niños, creyendo que son los responsables de lo que les pasa, y eso no es así. Pero el día de hoy quisiéramos abordar con vos cómo enfrentarlo, qué hacer cuando un niño toca la puerta y dice, me está pasando esto. Sí, bueno, hay algunos silencios, Jonathan, que duran años. Otros pueden llegar a durar toda una vida, pero cuando una persona decide contar
lo que le pasó cuando era niña no solamente está hablando de su posición actual, ¿verdad? Está yendo a rescatar a una niña o a un niño que quedó atrapado en un lugar de su vida, que quedó Sí. atrapado en un lugar. Yo creo que este tema es un tema bastante difícil porque para muchos padres o madres de familia es complicado aceptar la condición en la que puede encontrarse uno de sus hijos, ¿verdad? Si fuera el caso. Pero la pregunta que nos tenemos que hacer nosotros es, ¿qué estamos haciendo como sociedad ante el abuso físico, pero no solamente el abuso sexual como se ha presentado, sino ante las agresiones psicológicas constantemente? Hablábamos hace unas semanas cuando conversábamos sobre el tema del bullying, eso es una especie de abuso, es un abuso psicológico, es un abuso de Sí. poder, ¿verdad? Pero ¿por qué? La pregunta que ha surgido en este tiempo es ¿por qué se habla tanto tiempo después? ¿Por qué no se habla cuando está sucediendo? ¿Por qué las personas denuncian hasta tiempo después? Y quizás todo esto surge, ¿verdad? No, para ninguno de nosotros es un secreto, porque ha estado en titulares toda esta semana, las denuncias que presentó pues las nadadoras y estos deportistas años después contra su entrenador, y entre ellas un nombre pues que muchas personas conocen, que es el de Claudia Paul. ¿Cómo una persona puede abrirse? ¿Cómo una persona puede abrir? Y empezás a escuchar todos tipos de comentarios, de los que sí apoyan de una vez hasta los que se preguntan por qué duró tanto, por qué tantos años después para poder hacer una denuncia, por qué más de 30 años. Eh, no solamente ellas, hace creo que un par de meses también había la denuncia de un grupo de bailarinas que también estaban haciendo una denuncia contra uno de los profesores de la Universidad de Costa Rica. Y uno se puede decir, ¿por qué las personas están durando tanto para poder abrirse? Porque no estamos hablando, yo sé que hoy nos convoca el tema de los niños, pero vayámonos a los adultos que hoy están denunciando cosas que pasaron probablemente en unas etapas de su vida donde estaban creciendo. Quiero que empecemos por reconocer que estamos hablando de una estructura silenciosa de poder, de impunidad y de dolor. Muchas personas no hablan porque están inmersas en un círculo en el cual prácticamente pues ya vivieron. Y estos testimonios que hoy podemos escuchar no son pasado. Para muchos quizás sean pasado al escucharlos porque pueden llegar y decir, no, es que eso pasó hace X o Y cantidad de tiempo, pero estamos hablando que para las personas que lo están denunciando, ese es su presente, porque lo que les sucedió en algún punto de su vida hoy está repercutiendo en ellos como adultos, ¿verdad? Como ya personas grandes. Esto es el eco de una herida que no ha cerrado. Esto es algo que muchas personas tal vez no quisieron ver en su momento, porque como sociedad muchas veces preferimos proteger la imagen de un hombre, de una mujer, de una institución, antes que la integridad emocional de un niño o una niña. Y eso es una gran Incluso, problemática. incluso se intenta proteger la imagen y el prestigio de una familia en Exacto. función del qué dirán. Por supuesto. Y esto es algo peligroso porque no solamente estamos hablando de hechos judiciales ni de titulares, es que estamos tratando de la voz. Y es algo que nosotros tenemos que aprender cuando nosotros, eh, y lo digo como comunicadora, una de las cosas que a mí más me preocupa es que la voz es silenciada muchas veces. Hoy por hoy todavía tenemos adultos que no saben comunicar lo que les sucede. Tenemos un montón de personas. ¿Por qué? Porque desde niños fueron manipulados para creer que lo que vivían era normal. No, es que te están gritando, no, eso es normal, es que es de carácter fuerte. O muchas veces fueron ignorados cuando quisieron hablar, tal vez fue como, no, eso no es tan grave. Minimizaron su problemática, desacreditaron, porque muchas veces, en algunas ocasiones, se cree que se está infantilizando, ¿verdad? Se acepta la denuncia desde una condición de es muy niño, tal vez no sabe lo que está pasando, tal vez está Ujú. en una insensibilidad. Es la voz de quien gritó en silencio y nunca fue escuchado porque no había nadie que lo escuchara. Porque muchas personas que son víctimas de abuso, víctimas de agresión o víctimas de acoso nunca fueron escuchadas por ninguna persona. Nadie estuvo ahí para poderlas escuchar. Entonces usted dice, bueno, duraron 30, 40, 50 años después, personas adultas mayores que hoy por hoy están presentando una denuncia o están recabando en el baúl de sus recuerdos y dicen, es que a mí me abusaron. Es que yo fui abusada, tuve un abuso físico, psicológico, patrimonial muchísimas veces. Y yo creo que esta es la parte donde
tenemos que recordar, y yo creo que gracias a Dios por las plataformas que hoy nos permiten visibilizar, gracias porque hoy hay amplificadores de estos temas, porque puede difundirse la denuncia con mayor facilidad, pero es que probablemente antes no era seguro hablar. Hoy, desde una edad para muchos, donde se sienten tal vez más seguros, pueden llegar y decir, ahora sí, ya puedo ir a denunciar, ya me van a creer. Eso es algo muy, muy triste porque quizás en el momento que no hubo nadie que los escuchara, fue más fácil culparlos a ellos que reconocer que ellos estaban siendo víctimas. Cuando alguien logra contar una historia de un abuso, no está buscando un escándalo. Yo creo que eso es el problema más grande. Cuando la gente llega y lo primero que escuchas entre muchas personas es, ay, es que está buscando llamar la atención, es que son años después, está buscando volverse a colocar en el foco. No, tenemos que cambiar por completo la idea de que quien habla está buscando llamar la atención, quien habla está buscando sanar, porque a través de la comunicación, a través de verbalizar lo que nos está pasando, logramos sanar. La palabra sana. Cuando abrimos nuestra boca hay sanidad y eso es algo que muchas veces se ha estigmatizado. Entonces tenés un montón de personas que incluso hoy la misma ciencia ha comprobado que enfermedades físicas, enfermedades del cuerpo están asociadas a problemas del alma y sobre todo están asociadas a palabras que nunca se dijeron, a historias que nunca se contaron. Entonces, hoy no podemos quedarnos con los brazos cruzados y yo creo que este espacio es para poder entender que nosotros somos parte de esa protección infantil, de esa protección de nuestros niños y de nuestras niñas, cuando también les enseñamos que comunicar no es solo hablar. Cuando les enseñamos lo que es el consentimiento, lo que es el respeto, lo que es la empatía, lo que es la tolerancia, pero también cuando les enseñamos lo que es poner límites. Cuando ellos mismos pueden tener conciencia que poner un límite no es una falta de respeto, sino es poder entender desde el respeto que también ellos lo merecen. Y yo creo que también tenemos que empezar a crear entornos donde nuestros niños sepan que si algo les está doliendo, les vamos a creer, que si algo los está lastimando, podemos nosotros como adultos llegar y tener la capacidad de sentarnos a hablar con nuestros niños, a hablar con nuestras niñas y poder entender por qué le está doliendo, qué es lo que se está gestando en él, ¿verdad? Que no utilicemos esas frases continuas de, ay, es que está exagerando. No, pero es que ese señor es muy buena persona. ¿Cómo se le ocurre a usted decir eso? Es que esa persona quiere lo mejor para usted. Es que seguramente usted entendió mal. Primero escuchemos, antes de emitir un juicio, antes de emitir un comentario sobre algo que nos está contando uno de nuestros niños o niñas, primero escuchémoslo y no desmeritemos de primera entrada lo que nos están comentando, ¿verdad? Y quiero aclarar que esto no es solo un tema de justicia penal, también es un tema de salud emocional, es un tema de vida que nosotros tenemos que abordar, porque el abuso no termina cuando este acto se termina. El abuso continúa cuando no se valida. Las personas piensan que el abuso es solamente el evento como tal, pero cuando no hay una validación, nosotros seguimos enterrando a las personas. Cuando una persona no tiene la capacidad de hablar, cuando la persona no puede emitir lo que está sucediendo por dentro, esa persona se está enterrando. Por eso quiero que quedemos claro que este es un espacio no para alimentar el morbo, no para repetir titulares, no para seguir metiendo el dedo en la llaga, ¿verdad? Sino que podamos sembrar una conciencia, que podamos hablar lo que muchas personas pues hoy siguen callando y cómo podemos enseñarle también a ellos, pero a los niños, a las niñas, pero también a los papás, a comunicar desde el amor, desde el respeto, desde la verdad, para poder ser una generación que empiece a romper todas esas cadenas que han tenido una esclavitud por muchísimos años. Porque si no se habla, no se cambia. Porque si no lo nombramos, se va a repetir. Jonathan, eso es algo que tenemos que tener claro. Lo que no se nombra se repite. Si no lo creemos, si no le creemos a un niño, si no le creemos hoy a una niña, van a seguir creciendo con miedo, con silencio, muchas veces sin esperanza. Hoy queremos que este tema pueda llegar a tocar a las personas para que realmente podamos también ayudar a sanar. No solamente desde este espacio, sino que cada padre, cada madre de familia pueda convertirse en ese agente sanador también en sus familias y en sus casas. Porque cuando podamos hablar claro, cuando podemos comunicar con claridad, también estamos sanando y también estamos cuidando. Lea, ahora mencionabas y quiero hacer justicia porque particularmente conozco a Marcela Cuesta, Claudia Paul,
Manuel Rojas son tres personas que se animaron a levantar su voz y a sanar esa parte y a ser referentes en un tema que como bien dices, no es cuestión de uno, dos, tres casos. Muy pocos son los que salen a la luz, otros están guardados en el corazón y en la mente de personas. Y es importante tomar con seriedad este tema. Los adultos que atienden a un niño que levanta la voz, que se atreve por susto, por miedo, por reacción involuntaria a lo que le está pasando o por plena conciencia de lo que le está pasando, estos adultos, el primer rol que tienen es de protección. ¿Por qué cuesta tanto que se materialice ese concepto de protección en medio de una situación de esta naturaleza? Bueno, primero empecemos, ¿por qué las víctimas llegan a tardar tanto en hablar? También. Porque esa es la primera, porque número uno, porque el abuso no viene, porque el abuso muchas veces va a venir de un ser querido, admirado o de confianza. Esa es una de las principales razones por las que muchas personas dudan o tienen temor de hablar. El 90% de los casos de agresión, ya sea física o sexual, viene de parte del círculo cercano. Puede ser un entrenador, puede ser un maestro, puede ser un familiar, puede ser un guía espiritual inclusive, ¿verdad? Una persona a la cual nosotros le tenemos una posición de autoridad en nuestra vida, pero además de admiración, de respeto, de cariño. Entonces, lo primero que esto te genera es una disonancia emocional. ¿Por qué alguien que amo me hace esto? ¿Por qué alguien que respeto me está haciendo esto? ¿Cómo puedo acusar a alguien que todos admiran? Porque además estamos hablando de una persona, en el caso de muchos de ellos, ¿verdad?, de admiración. Imagínate, por ejemplo, un profesor, una profesora, para un niño, para un tío, una tía, un abuelo, una abuela. O sea, como alguien que probablemente tiene una posición de privilegio, además en su entorno, yo como niño o niña voy a denunciarlo. Yo como adolescente voy a generar una denuncia. No me van a creer. Van a creer que estoy exagerando porque esta persona es buena. Porque en mi mente hay una distorsión, ¿verdad?, de lo que está sucediendo. Primero me cuesta a mí aceptar que alguien me lo esté haciendo, pero además tengo un temor de que no me van a creer porque esta persona tiene una imagen hacia afuera y otra imagen hacia lo que nos está pasando. Dos, porque nos enseñaron desde pequeños a muchos de nosotros a no incomodar, a no contradecir a los adultos, a no hacer escándalo. Cuando un adulto habla, usted se calla. Cuando una persona grande está haciendo algo, usted tiene que mantener el silencio. No diga, ¿verdad? Eso no se dice, no diga mentiras. Esas frases constantemente han permeado en la mente de nuestros niños y nuestras niñas. Y entonces ahí es donde volvemos al punto uno. Esto nos sigue generando un choque. Si él es una autoridad y si él es un adulto y yo lo debo respetar, ¿por qué voy a decir algo? ¿Por qué voy a contradecirlo? ¿Verdad? Entonces, no quiero incomodar. Otra razón es porque el trauma fragmenta la memoria, sin duda alguna. El abuso infantil es como una película que se va a guardar en la cabeza. Hay personas inclusive que años después tienen alguna situación que desencadena o desemboca en esto, van a un psicólogo, van a un especialista de atención de la salud mental y se dan cuenta ahí en ese cajón que hay una historia que muchas veces bloquearon. Ellos tal vez no se recordaban, quedó congelada, pero cuando se dan cuenta, empiezan a ver esas imágenes rotas de su infancia, sensaciones corporales. A muchos les puede llegar a costar tener, pues, ¿verdad?, relaciones interpersonales. No saben nombrar sus emociones. Te voy a poner un ejemplo. Una de las emociones que menos se habla es el enojo. Porque cuando usted se enoja, usted está de chicha. Entonces, la gente sataniza el enojo, pero el enojo es parte. Muchas veces el enojo es el disfraz número uno del dolor, es el disfraz número uno de la tristeza, de lo que se está moviendo, pero se bloquea. Hay personas que no se dan permiso de sentirse enojados, hay personas que no se dan permiso de sentirse molestos, y es donde vienen las preguntas de, ¿realmente esto pasó? ¿Realmente me lo imaginé? ¿Será que yo estoy exagerando? Yo recuerdo una vez una persona que me dijo, Lea, es que yo no sé si realmente yo fui víctima de abuso sexual o no. Y cuando ella me contaba su historia, yo le dije, sí, porque no hubo consentimiento. Sí, porque no podemos decir, yo fui la culpable de lo que esto sucedió. Y aún así, te digo, no estamos hablando de un niño, estamos hablando de una adulta que enfrentó una situación de abuso y ella misma se preguntaba, ¿fue real
lo viví, es mi culpa, fue culpa de esa persona, realmente el nombre que esto amerita se llama violación. Y usted dice, bueno, imagínate, si un adulto que tiene un conocimiento más amplio que puede tener, no lo dice porque piensa que no es real, ahora imagínese un niño. Sí. ¿Cómo va a decir un niño? O sea, no puede, porque también existe miedo. Otro punto es porque existe un miedo real, un miedo a que no le crean, el miedo a que el agresor los amenace, porque muchos de esos agresores se van directamente a sus familias a decirle, no, le voy a hacer algo a su papá, le voy a hacer algo a su mamá, le voy a hacer algo a una persona que aman. Miedo a ser juzgados, miedo a que la gente sepa, porque además existe esa vergüenza, ¿verdad? Entonces, ya me pasó. No solamente me siento víctima, también me siento culpable. Y si me siento culpable, no quiero ser expuesto, no quiero ser revictimizado. Miedo muchas veces a que papá pierda un trabajo, son todos esos temores, miedo a hablar y que nada pase. Porque yo creo que lo peor que le puede pasar también a una persona, a un niño, es decirle, mamá, pasó esto, y que mamá le diga, eso no es mentira, eso no existió. No solamente es el golpe del abuso que ya viviste, sino es el sentir que no te están validando. Porque muchos no tienen palabras para describir lo que les está pasando. No hay una contención emocional, no nos han enseñado desde pequeños. Creo que eso es una parte que tenemos que reeducar. ¿Cómo le explicamos a una niña o a un niño lo que no entiende? O sea, ¿cómo le podemos decir a un niño que lo que no puede comparar con nada sano es algo que le está afectando, es algo que lo está matando? A veces lo único que pueden expresar es un cambio de comportamiento. Muchas veces no van a verbalizar su abuso, no van a decir, papá, mamá, estoy siendo víctima de bullying, estoy siendo víctima de abusos, de agresiones sexuales, estoy siendo víctima de golpes. No lo van a decir, pero vas a notarlo, porque hay comportamientos que van a gritar, van a tener tristezas profundas, sus ojos van a gritar, sus ojos van a hablar. Muchos de ellos empiezan a desarrollar un miedo al contacto físico, no me toque, no me abrace, ¿verdad? Presento un rechazo. Entonces, cuando yo callo y el tiempo pasa, la herida se va quedando. Y ahí es donde empezamos a darnos cuenta por qué, por ejemplo, hace poco, Claudia Paul dijo, es que yo estaba sanando. Y la gente dice, qué ridícula. No, no es ridícula. Es que su proceso de sanidad fue largo. Y eso le pasa a muchísimas personas. Porque también la gente piensa que el abuso es solamente, y hacemos una asociación abuso sexual, nada más cerramos todo el abuso ahí, pero hay múltiples tipos de abuso que enfrentan. Después también porque hay otro punto por el cual la gente no denuncia, es porque el sistema social y legal no siempre protege. Volvemos a la pregunta tal vez inicial. La revictimización es real. Cuando hablamos de protección, hablamos de cuidado. Y cuando no te sientes cuidado por quien deberías, porque primero la figura de autoridad es la que te abusó, pero después de que la figura de autoridad te abusó, viene la otra parte, que es, no me están creyendo, no me están haciendo justicia, entonces no me siento protegido. Pero del otro lado también cuesta hacerlo, porque entonces las personas no saben, ¿verdad?, cómo manejar la información, porque hay un desconocimiento de cómo abordamos el tema del abuso. ¿Qué le digo a una persona que está siendo abusada? Porque me falta empatía, porque no lo puedo hacer, entonces, ¿qué empieza a salir? Tonos incrédulos a la hora de interrogar. ¿Por qué hasta ahorita? ¿Y por qué no me lo dijo antes? Entonces, una persona que está siendo entrevistada con un lenguaje como interrogativo, con un lenguaje que me está golpeando, pues yo no quiero hablar con una persona. Si cuando yo voy a hablar me siento juzgada, mejor me quedo callada, ¿verdad? ¿Para qué voy a decirlo? ¿Para qué voy a hablar? ¿Cómo esperar a que alguien pueda hablar rápido si cada intento que ella hace es una batalla emocional? ¿Cómo podemos esperar que un niño, una niña hable rápido de lo que le está sucediendo si prácticamente esa persona tiene una batalla en su mente y en su corazón? Entonces, no se trata de cuándo se habla, se va a tratar de por qué se cayó durante tanto tiempo, y ahí es donde nosotros tenemos que ir a la raíz. Y no darnos cuenta de que no se trata de esa persona, se trata de muchas veces el entorno, se trata de lo que está sucediendo a su alrededor. Cuando una víctima decide contar su historia, es tiempo de que aprendamos a escuchar, no a meter la cuchara, no a hacerlo desde qué haríamos nosotros. Escuchemos primero, porque cuando esa persona está hablando, está sanando. Y eso es una regla de oro, porque cada palabra que esa persona nos está diciendo es una forma en la que va dando pasos para salir de la cueva, de la oscuridad, de ese lugar donde quedó atrapado. Lea, agarro este último comentario
para amplificarlo. Estás dando a entender, y es lo correcto, que la manera de escuchar es prestar atención, no simplemente, ay, sí, sí, pues lo vemos, o fíjate para lo que estás diciendo, o simplemente, a ver, reducir una expresión de auxilio manifestada de N cantidad de formas de un niño o una niña a un adulto, normalmente es el papá o los papás, pero ¿cuál es la forma más ampliamente correcta de los padres, del entorno al cual el hijo o el niño está tocando la puerta para poder atender bien esta crisis, esta emergencia, esta agresión que se está dando? Es, bueno, lo primero, número uno, es puertas abiertas. Papá, mamá, puertas abiertas, ¿verdad? Este, escuchar, pero escuchar no solamente con los oídos, ¿verdad? Sino escuchar los silencios, aprender a escuchar lo que nos está diciendo, aprender a observar a tus hijos, a conocerlos. Hoy en día, muchos padres y madres de familia no conocen a sus hijos. Y papás y mamás pueden decir, no, es que yo conozco a mi hijo. Pregúntenle. ¿Realmente un papá hoy sabe cuáles son los gustos, las aficiones de su hijo, de su hija? Un papá sabe en qué está haciendo su hijo, no porque lo están obligando a contar, sino porque el niño se siente en zona segura, ¿verdad? Y no solamente papás, mamás, yo creo que eso es un mensaje también para educadores, para educadoras, para personas que pasan mucho tiempo con los niños, abuelos, abuelas, tíos, tías, porque a veces el abuso puede venir de su casa, ¿verdad? Exacto. No necesariamente va a venir de afuera. Pero el mensaje es para todas aquellas personas que tienen un niño, una niña cerca, que está en su círculo. Préstenle atención a tiempo. Cuando hayan cambios bruscos emocionales en esta persona, es importante estar alertas, es importante cómo reacciona en el momento oportuno cuando algo así me está sucediendo, ¿verdad? Yo creo que es muy importante que nosotros creemos una comunicación, eduquemos en nuestras escuelas, eduquemos en nuestros colegios, eduquemos en nuestras casas, eduquemos sobre el tema de los límites. Enseñémosles a nuestros hijos lo que es un límite. Muchas veces se ha confundido la palabra límites con personas que son cerradas, pero realmente una persona con límites es una persona que logra conocerse tan bien, que sabe a dónde ya no puede darle acceso a alguien más. Hay momentos donde las personas están abusando. Hace un tiempo escuchaba una frase que decía, las personas que se van a molestar cuando ponen límites son aquellas personas que están abusando constantemente de tus límites. Esto aplica para niños, niñas y adultos. Hoy por hoy tenemos una sociedad donde muchos niños y niñas, pues obviamente, son vulnerados constantemente, pero desde un inicio. Y ustedes me van a decir, ¿por qué? Porque si un niño no quiere saludar, ¿por qué lo obligamos a saludar? Hay una obligación, hay una cosa que son normas de cortesía, pero también hay otras donde muchas veces se orilla, se obliga a que se hagan cosas que van en contra. Por ejemplo, cuando un niño se siente incómodo, préstele atención. Ese niño tiene una personalidad, ese niño está desarrollando cosas. No es que no les eduquemos, no es que no se les dirija o que no se les enseñe, pero es que muchas veces queremos formar en ellos a través de la obligación un montón de cosas que los han enseñado a que cualquiera puede vulnerar sus límites. Y esa parte es importante que nosotros podamos interiorizarla en las escuelas, en los colegios, en las iglesias, en todos los espacios donde nosotros trabajamos con niños y niñas. Es importante que les enseñemos a ellos, no solamente no me toque mi cuerpecito, no, enseñémosles a hablar, enseñémosles a decir lo que les molesta, enseñémosles a decir cuando algo les hace sentir incómodos. Porque usted puede decir, no, pero es que tal vez eso no es tan grave. Mamá, no me gusta que fulanito me abrace. Preste atención, ¿por qué? Hay algo detrás de ese abrazo que a ese niño, a esa niña no le gusta. Él también siente, él también sabe. No invisibilice la emoción de un niño. No le nieguen esa parte a los niños. ¿Por qué? Porque el abuso no es solamente un acto, no es un evento, es algo que normalmente se prolonga. Y muchas veces, por eso muchas personas duran años, porque no fue algo que pasó una vez,
es algo que muchas veces se cayó por mucho tiempo. Entonces tenemos que tener esa conciencia, esa educación, eduquémonos también como papás, como mamás, leamos, informémonos, estemos pendientes de qué está pasando, cuáles son los tipos de abuso que hoy se están enfrentando. Hablábamos la última vez, cuando hablábamos del tema del bullying, hoy en día, por ejemplo, el tema del ciberacoso, de cómo utilizan las plataformas digitales para generar abuso. También se da abuso sexual a través de las redes sociales. También se da abuso psicológico a través de las redes sociales. También existen otros tipos de abuso que hoy tal vez no conocían papás y mamás, pero aquí están presentes. Hay amenazas, hay mensajes de texto. Tenemos un control parental sobre lo que nuestros hijos ven, sobre lo que nuestros hijos escuchan, sobre lo que nuestros hijos hablan. El control no es no enseñarles a poner límites, pero el control es que podamos conocer a nuestros hijos. También es aprender a hablar con ellos, es aprender a conversar. Y cuando tu hijo no quiere hablar, pregúntate por qué no se siente seguro hablando. Pregúntate por qué no quiere. Uh-huh. Disculpa que te interrumpa. Ese es el paso 1. Paso 2, la persona a la que se busca por parte del niño o la niña para decir lo que está pasando, lo escuchó, lo escuchó bien, tuvo apertura, lo hizo sentir seguro. Después de eso, ¿qué sigue? ¿Qué sigue para dar justicia y bienestar a este niño y a esta niña? Ok, bueno, creo que ese punto es muy importante. ¿Cómo fomentamos la denuncia? ¿Verdad? Porque aquí viene la parte. Primero tengo que hablar, tengo que entrar acá, pero después de haber comprendido por qué las personas están durando tanto, por qué los niños no están hablando, tenemos que entender que hay algo que debemos hacer, especialmente con los niños y niñas, para que ellos puedan hablar, y es fomentar una denuncia sin sentirse juzgados, ¿verdad? La denuncia va a empezar en casa o en la escuela, donde sí, dependiendo de donde se haya generado o gestado el abuso, la denuncia va a empezar en la zona segura. Cuando le creamos a nuestros niños y niñas entornos seguros, donde nuestra voz, nuestra emoción va a ser respetada, va a ser escuchada. Entonces hay 7 cosas que nosotros tenemos que entenderlos para poder tener un enfoque preventivo, emocional y también sistémico. Número 1, educación emocional desde la infancia. Eso es clave, o sea, no esperemos a que venga la parte de la denuncia, ¿verdad? Eduquemos a nuestros niños desde mucho antes, enseñémosles que el cuerpo tiene límites, nadie tiene derecho a incomodarte sin tu consentimiento. Hay diferencias entre secretos buenos, ¿verdad? Porque a veces hay gente que abusa. Un secreto bueno para un niño es, por ejemplo, voy a hacer una fiesta sorpresa, vamos a darle un regalo a mamá. Pero también hay secretos malos. ¿Y cómo identificamos cuál es un secreto malo? Cuando ese secreto me hace sentir vergüenza, cuando ese secreto me hace sentir miedo, cuando ese secreto me hace sentir dolor. Explicarle a un niño que sentir incomodidad es válido y que hablar de eso también es importante. Cuando enseñamos a los niños a reconocer el abuso, les estamos dando un lenguaje para no quedar atrapados en el silencio. Cuando le enseñamos a un niño a hablar, les estamos diciendo, esta es la forma de comunicarte para que no te quedes atrapado en un silencio que como adulto te golpee. 2, normalicemos constantemente el diálogo sobre las emociones, sobre el cuerpo. Pregúntenle ustedes, papás, mamás, ¿cómo te sientes hoy? ¿Hubo algo que te molestó? ¿Hay algo que te hace sentir raro? Yo con mi sobrina, yo a veces le agarro y le digo, ¿cómo te sentiste? ¿Qué pasó? ¿Y cómo te hizo sentir esto? Porque tal vez yo como adulto o adulta puedo sentirme incómoda por alguna situación que le haya pasado a uno de mis hijos o mis hijas, pero preguntémosle al niño, a la niña, ¿qué te hizo sentir esta situación que enfrentaste? ¿Cómo te sentiste cuando viviste esto? ¿Alguien te dijo algo que no te gustó? ¿Qué fue lo que te dijo? ¿Verdad? Enseñémosles a ellos que puedan hablar y que el problema que por mucho tiempo se creó de que no podían hablar, hoy puede ser cambiado. Un niño que sabe contar lo que siente va a ser un niño menos vulnerable al abuso. Un niño que se le enseña a expresarse desde edades tempranas va a ser un niño que va a ser menos vulnerable y propenso a que le sucedan este tipo de acciones. Tercero, creemos espacios de escucha activa, creemos entornos de confianza. Niños, adolescentes e incluso adultos necesitan sentirse seguros emocionalmente para cortar algo íntimo, para poderse abrir.
No necesitan ser juzgados, no necesitan dudas de entrada, no minimicemos con frases como eso no es nada, lo entendiste mal, es que usted es un exagerado, usted es una exagerada. Aprendamos a escuchar sin interrupción. A veces la persona está contando algo y estás interrumpiendo constantemente. Eso también les puede generar temor porque sienten que no es tan importante lo que están diciendo. Y el primer paso para que alguien denuncie no es que hable, es que sepa que alguien le va a creer. Eso es lo primero. Para que una denuncia se ejecute no es que voy a hablar, es que hay alguien del otro lado que me va a creer lo que le estoy diciendo. Número 4, visibilicemos y hablamos sobre el tema sin tabúes. Muchas veces no se habla porque hablar del abuso es como algo, uy, ¿verdad? No quiero, como decías ahora al principio, es una familia que se protege, es algo que se tiene que guardar, es una imagen, ¿verdad? Hablar del abuso no lo provoca, pero lo previene. A veces pensamos que no tocar temas van a hacer que las personas no pasen por esto. Pasen por esto. Es como que pensamos que cuando hablamos de algún tema lo estamos llamando, lo estamos convocando, pero es todo lo contrario. Cuando nosotros hablamos de un tema, cuando lo conversamos sin estructuras, estamos quitándole ese poder, esa autoridad y lo estamos previniendo. Mostrar campañas, libros, películas, invitar a profesionales de la salud a hablar sobre este tema desde pequeña edad puede ayudar a que la víctima se identifique a tiempo y diga, eso me pasó a mí. Cuando en las escuelas abrimos la oportunidad para dar charlas, cuando hacemos una entrevista, cuando los exponemos a este tipo de información, un niño puede decir, eso que estás contando me pasó a mí. Y puede visibilizarse y decir, reflejarse y decir, eso me pasó. Entonces lo que se visibiliza se protege, lo que se calla se repite. Lo que nosotros visibilizamos, exponemos, nos permite a nosotros proteger y cuidar a nuestros niños. Lo que no estamos hablando se va a repetir una y otra vez. Fortalecer protocolos claros y accesibles en las instituciones. Yo creo que esto es algo súper importante. Las escuelas, los clubes deportivos, las academias de arte, las iglesias, empresas y comunidades deben tener protocolos públicos de denuncia que defiendan a la víctima. No queremos decir con esto que no haya una contraparte donde las personas se puedan defender, porque probablemente sí existen muchos casos donde hay engaño, donde hay mentira, donde se puede utilizar de forma incorrecta estas armas o estas herramientas, pero es importante que existan protocolos de denuncia. Es importante que las personas sepan a quién acudir, cómo hacerlo y qué esperar. Muchas veces hay personas que no hablan porque no saben a dónde, no saben con quién, no saben cómo. Si nosotros empezamos a institucionalizar, es decir, a generar estos protocolos en nuestras organizaciones y desde entrada nosotros hablamos de la cultura del no abuso, de la cultura de la no agresión en ningún área, es mucho más fácil para una persona víctima saber cuál es la ruta o el recorrido para poder generar esa denuncia. Los protocolos deben tener un lenguaje amigable, un respeto al anonimato también y un acceso al acompañamiento psicológico. Ya no es como antes que la persona que iba al psicólogo era nada más aquella persona que estaba mal, no. Tenemos que normalizar que hay emociones que deben ser trabajadas y tratadas. La parte psicológica es muy importante. No es de personas débiles, es de personas que cualquier tipo de persona lo necesita. Todos tenemos problemas, todos tenemos situaciones que debemos abordar con alguien que nos pueda ayudar desde esta manera. Si no hay un camino claro para poder hablar, el silencio siempre va a ser la mejor ruta. Por eso tenemos que tener claridad. ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Con quién? Estoy acompañado, estoy acompañada. De esta forma voy a poder tener una mejor ruta para poder hablar. Acompañar no es presionar. Las personas hablan cuando están listas. No obliga a una persona a hablar porque la estás revictimizando. Hay un entorno que tampoco te va a culpar por hablar tarde, ¿verdad? Eso también es importante porque muchas veces no puedes agarrar a un niño que diga, no, mamá, no estoy listo. O sea, lo puedes cuidar, lo puedes proteger, pero no lo puedes enviar hacia una denuncia porque puede ser que también esa exposición lo golpee. Tenés que entender que lo tenés que sostener o la tenés que sostener a tiempo. Esto implica también poder, ¿verdad?, empezar a capacitar a los psicólogos, a los profesionales, trabajadores sociales, docentes, líderes en general, para saber recibir denuncias sin revictimizar. Eso es una de las grandes cosas que está sucediendo ahorita. Muchas personas no están denunciando por miedo a la revictimización. La denuncia, Jonathan, no puede ser una exigencia. La denuncia es una puerta abierta y eso lo tenemos que tener.
Y pues obviamente aquí hay un tema donde nos gustaría a todos, pero es parte de algo que tiene que pasar a nivel país y se llama la justicia. La justicia es una aliada, no es un nuevo castigo, no es algo que te van a imponer. El sistema judicial en el país muchas veces retraumatiza, hace preguntas invasivas, son procesos larguísimos, una exposición pública y muchas veces hasta mediática. Necesitamos que se respete la dignidad de la víctima. Eso es muy importante en el sistema judicial, que podamos ofrecer un acompañamiento legal y emocional desde el día uno. No esperar a que la persona ya le hayan pasado 3 trailers por encima para poder llegar y darles ese acompañamiento. Y esto es algo que nosotros tenemos que recordar. La justicia que no cuida también hiere. La justicia que no cuida a nuestros niños, a nuestras niñas, a nuestros adolescentes, a nuestras mujeres, a nuestros hombres, es una justicia que los está hiriendo también. Entonces, no estamos pidiendo que haya una justicia perfecta, pero sí que haya una humanidad, que la gente pueda entender que cuando dejamos de dudar de quien se atrevió a hablar, es cuando empieza esta denuncia real. 7 puntos sumamente importantes, muy concretos y un hilo que yo creo viene a dar un sustento a muchos hogares y a muchas personas que pueden estar escuchando y que van a escuchar este programa, Lea, para entender qué hacer, cómo enfrentarlo, el cómo podemos, Lea, tratar adecuadamente el presente de estas personas que sufrieron algún tipo de agresión, pero bajo el concepto de lo que estabas diciendo ahora. El presente pudo haber pasado hace mucho, pero es presente para ellos. ¿Cómo atenderlos? ¿Cómo acompañarlos? ¿Cómo acuerparlos? ¿Cómo hacerlos sentir seguros en medio de quién sabe cuántos años y cuántas experiencias de vida se pudieron haber visto, afectados por algo que pasó una o varias veces por alguien que se suponía que era, como decías bien, una persona en posición en mi vida? Ok, bueno, aquí viene la parte de lo que bueno, yo he estado trabajando. Hay un desarrollo que he hecho que se llama Verbalizarte, que es el arte de sanar a través de la comunicación. Hay un rol importante que juega la comunicación y la psicología ante toda clase de abuso. Pero en este caso, como estamos abordando el abuso infantil, yo quiero que lo sigamos manejando. Pero es como vos decís, es que cuando vemos un adulto que denuncia muchas veces algo que sucedió hace años, estamos hablando de un niño que está hablando de grande, de un niño que está saliendo de la cueva donde se quedó atrapado y salió. Hay una frase que a mí me gusta mucho que dice: la violencia se esconde donde el lenguaje calla. La violencia se esconde donde el lenguaje calla. Y es que tanto la comunicación como la psicología, como este abordaje integral de la mente y de la emoción, juegan un rol en la vida de las personas que es súper importante en cada etapa del abuso. Prevención, detección, denuncia, hasta su sanación. Porque es una escalera, ¿verdad? Si se puede prevenir, pues nos vamos a evitar muchas cosas, pero una vez que ya esto sucede, pues tenemos que aprender a detectarlo, a denunciarlo, pero también a sanarlo. Porque la denuncia no significa la sanidad. Yo creo que eso quede muy claro. La gente no sana cuando denuncia. Muchas veces, imagínate lo que es, por ejemplo, denunciar a tu acosador y que lejos de que haya justicia no se dé nada, ¿verdad? Que quede impune. Entonces tu denuncia quedó en nada. No, esto no va a ser parte de la sanidad, es todo un proceso. Entonces, tenemos que empezar a entender que el papel, por ejemplo, del acompañamiento de profesionales en la psicología, en el trabajo social, de las personas que tienen una especialidad en temas de nuestra mente, puedan escuchar, puedan contener y puedan reparar, ¿verdad? Que tengamos esos espacios donde la gente pueda entender que el abuso no solamente te está afectando corporalmente, sino que llega a afectar tu identidad. Hay un problema con la identidad de las personas. Hay muchas personas, como hablábamos ahora, muchos adultos que carecen de una identidad a causa de un abuso que sufrieron de niños. Hay personas que no reconocen hasta años después, cuando usted los escucha hablar. Hace un tiempo estaba con una persona, es un adulto mayor, y él me contaba cómo su papá ejecutaba castigos sobre él. Y yo sé que a veces uno dice, no, es que a mí me pegaron un fajazo. A mí, sí, pero cuando escuchas a un papá que te reventaba palos en la cabeza, que te hacía sangrar,
que te pasaba noches sin comer. Eso es un abuso. Una cosa es una educación, una cosa es una corrección, pero otra cosa estamos hablando de un abuso al que esa persona fue sometida durante muchos años y hoy es un adulto mayor que creció con temor a hablar. Tal vez él no tuvo un abuso sexual, pero sí fue violentado. Y él no lo supo porque no lo podía comprender, nunca evidenció que eso era parte de algo que estaba mal. Él creció en un entorno donde papá era estricto, pero eso no era un papá estricto, eso era un papá violento. Entonces, ¿verdad? Cómo nosotros necesitamos entender que el abuso, ¿qué es el abuso? Cómo el abuso puede afectar nuestra identidad, validar la confusión emocional, desbloquear las memorias. Ocupamos muchas veces que estas personas que van a ejecutar una denuncia puedan primero desbloquear los eventos que tuvieron en su mente para poder generar esta sanidad, reconstruir el autoestima de una persona. La psicología y todas estas ciencias que nos ayudan a entender la mente, no solo nos ayudan a entender lo que pasó, sino también a reconstruir lo que está quedando roto, ¿verdad? Ya sea espiritual, emocional, psicológicamente. El trauma infantil, Jonathan, genera mecanismos de defensa muy fuertes. Sí. Personas que se disocian, personas que viven en la negación o en la represión. Por eso muchas víctimas tardan tantos años en comprender lo que están pasando, porque la terapia no fuerza la denuncia, prepara el alma para poder hacer la narración con libertad. Nosotros no forzamos a que las personas denuncien. Nosotros lo que estamos buscando es que las personas puedan contar su historia. Y eso es muy interesante. Ajá. Disculpa, ahí quiero hacer un paréntesis para ayudarte en la argumentación en la que estás, complementarlo más bien. Y es que el sentido de culpabilidad de estos niños, sin tener esa culpa, pues cala y hace más profunda la herida. Claro, no, 100%. Por eso vuelvo al punto de la comunicación. La comunicación no es parte de solamente las personas que estudiamos o que tenemos una expertise profesional en materia de comunicación. La comunicación es un eje transversal de la vida misma. La comunicación como tal debe ser un eje importante en la vida de las personas, en todas las profesiones. El rol que juega, por ejemplo, la comunicación en estos casos, Jonathan, es crear entornos seguros donde sea posible hablar. Muchos niños nunca te van a decir, mamá, me abusaron, papá, me abusaron. Muchos niños te van a decir, no quiero ir más a clases. Me duele mucho la panza todos los días. Estoy teniendo problemas de dolores de cabeza. Quiero dormir mucho. Un niño te va a decir, es que esa persona me da miedo. No te va a decir que está siendo abusado, pero hay frases que tienes que aprender a escuchar que también están comunicando. O muchos de ellos van al otro lado, no te van a decir ninguna frase, pero se van a quedar callados o calladas, van a guardar silencio. Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando el cuerpo habla, cuando la boca se calla, el cuerpo habla. Y vas a tener muchos niños que están presentando enfermedades. Y es aquí donde el adulto tiene que saber escuchar, por eso te decía ahora, no solo la voz, ¿verdad? Sino que tienen que aprender a escuchar lo que no se dice. Los adultos tienen que aprender ese lenguaje infantil, ese lenguaje de nuestros niños y niñas que muchas veces no se expresa con palabras. También tenemos que aprender en las instituciones a poder tener esa responsabilidad. Se informa a los niños sobre los derechos, se les está hablando a ellos sobre cuáles son sus derechos. Hay canales de denuncias visibles para un niño. Estamos constantemente informándole a los niños que hay lugares donde van a ser escuchados. En las escuelas, en los colegios, podemos hablarle a nuestros niños con tranquilidad de que ellos van a tener un espacio seguro para hacer una denuncia. Estamos respondiéndole cuando ellos nos están hablando de algo con respeto. Eso es parte de la comunicación que se necesita para hacer esto que estabas diciendo. Muchas veces hay preguntas que bloquean denuncias. Y puede ser que alguno de estos niños haya dicho algo en algún momento y hoy como adulto dice, mira, yo sí lo dije, no me hicieron caso. Porque hay preguntas como, ¿estás segura de lo que me estás diciendo? ¿Por qué no lo contaste antes? ¿Por qué hasta ahorita? ¿Cómo no te diste cuenta que te estaba pasando eso? Es que usted no se dio cuenta. Porque ahí incluso pareciera que usted es culpable de no hablar, que usted es culpable de lo que le pasó. Y esto no es comunicación, esto es juicio. Y el juicio cuando reemplaza a la escucha hiere tanto como el abuso original.
Cuando yo ignoro, cuando yo juzgo, cuando yo revictimizo, estoy hiriendo a esa persona como si la estuviera abusando nuevamente, como si la estuviera otra vez metiendo en ese evento que la marcó. La comunicación no solamente se trata de buscar explicaciones, sino de crear espacios seguros. Hay una frase que me impacta mucho, dice, lo que sana no es solo contar lo vivido, es sentir que alguien escucha sin querer corregir la forma en la que lo decís. Hay personas que quieren decirte cómo contar tu historia. Hay personas que del otro lado quieren decirte, y usted dice, no, pero es que esto me pasó, no, es que así no fue, tiene que decirlo así. Entonces hay personas que quieren incluso editar tu historia, editar tus vivencias, editar lo que estás contando. Y aquí es donde estamos entrando en espacios donde la gente no se siente segura para emitir una denuncia, para poder conversar, que les estás metiendo la tijera, los estás golpeando. Entonces, eso también se refleja en formas como la persona empieza a hablar, ¿verdad? Escuchas muchas personas que hoy denuncian, muchos niños diciendo, yo tuve la culpa, es que seguro yo exageré, es que yo me lo busqué, ¿sí? Nos quedan 2 minutos de programa y quisiera 3 comentarios tuyos de 20, 30 segundos cada uno. Uno dirigido a los papás que ven más importante la imagen de la familia al cuidado de un niño. El otro dirigido al niño o a la niña que pueda estar sintiendo algo. Y el tercero a los adultos que después de tantos años quieren hablar o necesitan hablar. Ok, bueno. Número 1, papás, mamás, escuchen, aprendan. Cuando ustedes tienen un niño en su entorno, primero procuren entender ustedes su historia. Eso es muy importante. Muchos papás no saben atender a sus hijos o atender las denuncias de sus hijos porque sin darse cuenta también ellos han sido víctimas de abuso por mucho tiempo. Conozcamos, informémonos acerca de qué es el abuso, de cuáles son los tipos de abuso, eduquémonos, pero abramos nuestro corazón y nuestros oídos para poder escuchar a nuestros niños y niñas, sin juicio, sin condenación, sin editarlos. Escuchemos atentamente lo que dicen, pero también con mucha más fuerza lo que no nos están diciendo. Papás, estamos en una sociedad que va a un ritmo descontrolado, que avanza vertiginosamente y que hoy quienes están muchas veces educando a tus hijos es una tablet, un celular, una computadora. Procura estar presente. A los niños, a las niñas que puedan escucharnos, que hoy sientan que están siendo víctimas de algún tipo de abuso. No tengas miedo de hablar. No tengas miedo de decir lo que sientes. Busca a una persona, a un lugar seguro. Busca hablar y mostrar tu vulnerabilidad en un espacio seguro. Te creemos. A los niños hay que creerles. No siempre un niño va a mentir. Los niños casi siempre te van a decir la verdad. Por eso hay dichos que dicen cuando un borracho y un niño te dicen algo, te están diciendo la verdad. Tienes que creerles. Los niños no tienen filtros y muchas veces van a decir realmente lo que está sucediendo. Préstales atención, hablen confiadamente. Entiendan que ustedes pueden decidir qué quieren. Sus cuerpos son de ustedes, ¿verdad? Hay que reforzarles su identidad constantemente. Ellos tienen que tener una identidad clara. Ellos no son lo que otras personas dicen de ellos. Ellos son personas seguras. Hay que constantemente estar trayendo una refuerza sobre que lo que les pasó no los define. Cuando un niño denuncia, cuando vas a hablar, quiero que sepas que esto no te define. Lo que te pasó no te hace culpable. Lo que te pasó no te tiene por qué dar vergüenza. Lo que te pasó te hace valiente. Y cuando lo hablas, hace que puedas ayudar a otros también a salir de esos lugares. Y en 15 segundos al tercero. El tercero que me habías dicho era a los adultos. A los adultos. Que te felicitamos. Que un adulto que habla es un niño que sana. Que un adulto que habla es un niño que logró salir de un lugar donde muchos tal vez a veces no salen. No temas que hayan pasado 10, 15, 20, 30 o 40 años. Tu verdad sigue siendo tu verdad. Tu historia sigue siendo tu historia.
Y lo que para muchos es pasado, para ti es el presente. Y hoy se trata de sanar. Así que si esto que haces hoy al hablar te sana, bienvenido porque estás empezando a vivir. Porque caminaste probablemente por mucho tiempo muerto y ahora estás volviendo a vivir. Muchas gracias, Lea. Muchísimas gracias, Jonathan, por el espacio, de verdad que sí. Una vez más, un placer. Y gracias a todos ustedes. El próximo lunes, 10 de la mañana. No se lo pierda. Dios los bendiga. Feliz fin de semana.